Muy buenas, mi nombre es Patricio Chávez. Este video tratará sobre las fuerzas entre interindividualidades de un sistema termodinámico. El sistema termodinámico que escogí para hacer este video fueron las moléculas de agua existentes en el océano Atlántico. ¿Por qué es un sistema termodinámico? Es un sistema termodinámico porque primeramente el número total de moléculas que se encuentran en este océano son tantas como el número de Avogadro, lo cual es uno de los mayores requisitos para que se lo pueda considerar un sistema termodinámico. Recordemos que el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23, y si somos conscientes de este número nos vamos a dar cuenta de que es tan pero tan grande que se nos va a hacer muy difícil imaginarlo. Además, para que pueda ser considerado un sistema termodinámico como tal, debe estar separado del exterior por una superficie cerrada, real o hipotética. En el caso de nuestro sistema termodinámico, se podría decir que está separada por una superficie hipotética, ya que realmente no podemos ver lo que le separa del exterior. Un sistema termodinámico tiene diferentes características. Estas características son que poseen variables termodinámicas, pueden experimentar procesos termodinámicos, tienen un equilibrio termodinámico y puede darse una interacción con otro sistema termodinámico. Estas características se las puede tener en mi sistema termodinámico. Como variables termodinámicas podemos decir que posee algunas, como el volumen, que realmente sería inmenso, ya que este es un sistema termodinámico muy grande. También podemos decir que tiene la variable intensiva de la temperatura. Se dice que es intensiva porque no varía al dividir el sistema termodinámico, mientras que las extensivas son las que sí varían. Tiene un equilibrio químico, pero no térmico, ya que al estar hablando de las moléculas de agua de todo el océano Atlántico, existen unos focos o unos lugares donde el clima es diferente y por lo tanto la temperatura no va a ser la misma para todo el sistema termodinámico. Así que podemos decir que no está en un equilibrio térmico, pero tampoco está en un equilibrio mecánico, ya que la presión de las moléculas de agua en la superficie del océano no va a ser la misma que en las profundidades. En cambio, su composición química sí es constante y no cambia. Pero dado a que no tiene los tres equilibrios, no se puede decir que tenga un equilibrio termodinámico. En este sistema podría haber un proceso termodinámico, pero no sería un proceso isotérmico, ni isocórico, ni isobárico, ni adiabático, ya que tanto el volumen, la temperatura y la presión no se mantendrían constantes en este proceso. En cuanto a interacciones termodinámicas, sí puede haber una interacción térmica, mecánica o másica, por lo que se le puede considerar a este sistema termodinámico como un sistema abierto. Las fuerzas entre interindividualidades o intermoleculares, en el caso de este sistema termodinámico, serían los puentes de hidrógeno. Hablando un poco primero sobre fuerzas tangenciales, en la superficie de un líquido la presión normal y la presión tangencial no son iguales. La presión normal mantiene el mismo valor en el seno del líquido, pero la presión tangencial reduce sus valores hasta cero y después resultan negativas. Así que la tensión superficial es la fuerza que se le puede medir en newtons, de modo que la unidad de la tensión superficial es el newton por metro a la menos 1. En mi sistema termodinámico, el océano está sobre una superficie, por lo que existe una interfase líquido-sólido.
Bueno, de hecho, la mayoría de líquidos están sobre una superficie. Además, la mayor parte de los líquidos están en contacto con los gases. Y en nuestro sistema termodinámico, las moléculas de agua del océano también lo están, por lo que puede considerarse también una interfase líquido-gas. Dado esto, existen tres fuerzas que actúan sobre la grande masa de nuestro sistema termodinámico, las cuales son la fuerza de tensión superficial que habíamos mencionado, la fuerza de tensión superficial que corresponde al sólido y la fuerza de tensión interfacial entre el sólido y el líquido. De estas tres, la fuerza de tensión que corresponde al sólido es la necesaria para romper los enlaces de hidrógeno que hacen que la molécula vaya a la superficie. Puesto que las fuerzas intermoleculares en un sólido en general no se rompen, es fácil deducir que en un sólido la tensión superficial va a ser mucho mayor que la tensión superficial en el líquido, ya que las fuerzas intermoleculares del líquido ya están parcialmente rotas. En cuanto a la tensión interfacial entre el sólido y el líquido, esta fuerza dependerá de tres fuerzas intermoleculares: líquido-líquido, sólido-sólido y líquido-sólido. Las dos primeras son fuerzas de cohesión y la última es una fuerza de adhesión. Esta información la leí y la saqué del libro titulado Propiedades mecánicas y térmicas de los materiales, por los autores Anthony Coyeo y Derek Bowney. En cuanto a los enlaces o puentes de hidrógeno, aunque sean muy parecidos a las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, estas tienen diferentes características. El enlace de hidrógeno es una interacción polar entre dos átomos significativamente electronegativos, como es el oxígeno y el hidrógeno, presentes en las moléculas de agua del océano Atlántico que conforman nuestro sistema termodinámico. La energía de un enlace de hidrógeno es menor a la de un enlace covalente débil y se ubica más o menos en un lugar intermedio entre los enlaces covalentes y las fuerzas de Van der Waals. Los cambios de fase que puede experimentar el sistema termodinámico pueden ser cambios de fase líquida a fase sólida y viceversa, y de fase líquida a fase gaseosa y viceversa. Esto quiere decir que el agua en el océano puede pasar a hacerse grandes bloques de hielo o icebergs que después pueden derretirse, y en otro lado el agua puede evaporarse y condensarse formando nubes que después regresan al océano en forma de gotas. Esto sucede porque la temperatura del océano Atlántico es muy variada, ya que su extensión es de polo a polo, y mientras en un lugar puede estar a menos 2 grados centígrados, en las regiones más cálidas puede llegar hasta más de 30 grados centígrados. Este cambio de fases tiene relación con las fuerzas intermoleculares, ya que estas fuerzas son las responsables del estado físico en el que se encuentra nuestro sistema termodinámico. Entonces está claro que en la fase sólida, los enlaces de hidrógeno, que son las fuerzas entre las individualidades de mi sistema termodinámico, son más fuertes que en la fase líquida y gaseosa, siendo en la fase gaseosa donde son más débiles. Y eso ha sido todo en este video. Muchas gracias.